Alfredo, protégeme. Tranquila, yo te protejo. Gracias. Pero entonces, ¿por qué me encanta el terror? O sea, si me preguntan a mí es una pregunta bastante complicada o ambigua. Y si le preguntas a otras personas, cada una te podrá decir algo diferente. Algunas te dirán que es la sensación de estar en peligro sin estarlo. Otras para reírse a veces de los personajes y de lo idiotas que son. Y unas personas que son los más extraños o pensativos te dirán que les gusta sentirse asustados porque el cerebro activa un mecanismo de defensa que libera hormonas del miedo, alejándose de todo lo que lo atormenta actualmente. O sea, sus problemas reales para tenerle miedo a sus problemas ficticios. Sí, una explicación muy larga para hablar del terror. Si nos vamos a algo más de entendimiento, para Aristóteles, sea el miedo un sufrimiento, turbación nacida de imaginar un mal venidero que puede provocar la destrucción o sufrimiento. Lo que trata de decir en esta frase toda confusa, que generalmente los filósofos utilizan, es que es muy sencillo. El miedo, cualquier turbación en la mente, puede venir de algo que sabes que pueda pasar después. La primera vez que se nos menciona esto en la Biblia, el miedo, es cuando Adán se come el fruto prohibido. Baja con vergüenza y se oculta de la idea que lo creó, que le dio la vida. No tenía nada que ocultarle, pero esta vez sí, porque sabía que había hecho algo que estaba prohibido, algo que estaba mal, y que tal vez se podría venir un castigo. Pero también los griegos le tienen un lore como a todo casi en su creación, en su mundo, que me encanta. Y el origen del terror se ve que nosotros venimos de la castración y un parto gigantesco de diferentes dioses, y que tenemos miedo porque venimos de un pecado gigantesco. Si nos vamos a alguien más cercano como Hobbes, él quiere llevar el miedo a algo más humano, el miedo a otra persona, o el miedo a la persona que tiene más poder que tú. Él quiere reflejar el miedo a la Leviatán, figura bíblica muy poderosa creada por Dios y que técnicamente nadie puede vencer en este mundo, excepto alguien que él mande. Pero Hobbes lleva el Leviatán a algo muy humano, diciendo que el Leviatán está en el poder que nosotros le damos a otras personas, que le podemos dar al gobierno, a la monarquía o el dinero mismo. O sea, Hobbes lleva el miedo a algo demasiado humano. Y claro, puedo seguir hablando del miedo con muchos filósofos. Platón tenía una teoría, me imagino Heráclito tenía otra, porque a pesar del miedo ser un tema muy poco tratado en la filosofía antigua y creo que hasta en la actual, porque el miedo viene muy alejado de lo que es la coherencia. Me investigué bastante este tema antes de llegar a hacer este video. Me investigué bastante el miedo y los orígenes de este y las teorías de por qué surge el miedo. Pero generalmente en diferentes culturas viene del castigo o de lo que pasará después. En la mitología griega somos castigados. En la Biblia tiene miedo a lo que podría llegar a pasar después. Tiene un paisaje a lo desconocido porque no conoce a la persona que lo creó molesto. Y Hobbes le tiene miedo al poder humano. ¿Pero dónde se han tratado todos esos temas? Sí, claramente en muchas partes. Teatros, libros, pinturas, casas del terror. Sí, pero hoy voy a hablar del séptimo arte y el cine del horror. ¿Y por qué no gusta tanto a mí y creo que a demasiadas personas? Origen del terror. Sí estamos claros que los orígenes no van demasiado lejos a nosotros. Antiguos sí son. Pero los mitos, leyendas que muchas veces llegaban a crear para mantener a los niños alejados de un bosque, o evitar que se queden despiertos hasta tan tarde, o las mismas costumbres se indician en los miedos de las personas, como la muerte, el pecado del mismo demonio, muchas de las cuales crean lo que hoy conocemos como vampiros, zombies, fantasmas o diferentes monstruos. Si nos vamos al primer poema de terror escrito, fue en el siglo VIII, la Odisea. Fue un poema épico que trataba sobre un guerrero que debía matar a varias brujas. Generalmente los griegos influenciaron mucho en lo que es el horror como tal. Bastante de los monstruos más conocidos hoy en día están inspirados en poemas o mitos griegos. Fregón escribió un poema sobre que una mujer vuelve de la muerte para tener relaciones con un joven. O sea, nada que ver con el video, pero me pareció bastante interesante. Silvio el Joven contó una historia de fantasmas de Antenodoro, un hombre que compró una casa embrujada en la ciudad de Atenas. Y claro, todo esto sirvió para actualmente. Si una casa están demasiadas las bases que se pueden llegar a utilizar: casas embrujadas, matar brujas. Y creo que también hubo una inspiración en Frankenstein en el segundo libro que conté. Bueno, el segundo poema. Pero si queremos ir a la obra más actual, fue una obra precursora del terror gótico ambientada en la Alta Edad Media. El castillo de Otranto narra la historia de la maldición que recae sobre la familia Malfoy, que fue considerado el primer libro de terror en el año 1764. Ya pasa demasiado. No tengo idea de qué trata, o sea, porque lo que leí fue como una... Bueno, ya saben, una pequeña biografía, porque no me lo he leído. Pero así, comencemos por lo que entró en el video, el terror del cine. Nació un 24 de diciembre de 1896.
muy cercano al horror normal. Llamada La Mansión del Diablo cuenta la historia de un encuentro de un diablo y varios fantasmas. Un corto de 3 minutos bastante entretenido, sabe utilizar muy bien el misterio y sus recursos. Hice bien, nunca me dio miedo, me hizo dar un brinco. Es bastante interesante y es un corto que sabe utilizar muy bien sus recursos. Logra sacar como del trance al espectador, haciendo que cosas como una caldera que aparece a la mitad, los mismos fichitos monstruos que aparecen dan miedo, hasta los mismos fantasmas. Me imagino que eso fue algo completamente diferente para las personas de la época, ya que un dato muy cómico es que la primera película de la historia le dio miedo a la gente. Pensaba que estaban viendo brujería, salían gritando desconcertados de la sala. Eso me parece asombroso. Pero en sí, ¿por qué psicológicamente nos atrae? La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro llamada amígdala. Frente a los estímulos produce una descarga de neurotransmisores en nuestro cuerpo. El cerebro libera adrenalina cuando sentimos temor, pero al verificar que la situación es segura activa una serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados al placer, la euforia y la recompensa. O sea, técnicamente al momento de saber que estamos en peligro, pero no estamos en peligro, nos sentimos bien. La socióloga Margaret Kerr, hablando de la psicología del miedo, dice: hemos hecho esto durante todo este tiempo por diferentes razones, como darle unidad a los grupos, o sea, evitar que se separan, preparar a los niños para los peligros del mundo y por supuesto controlar nuestro comportamiento. Pero realmente solo ha sido estos últimos ciclos cuando hemos comenzado a asustarnos para diversión de nosotros mismos y beneficio. Eso se ha convertido en una experiencia muy cotizada. Resumen, nosotros asustarnos por sentir el peligro sin estar nosotros en peligro, porque en el momento de sobrevivir a fuertes emociones, el organismo libera hormonas que nos hacen sentir muchísimo mejor con nosotros mismos, como si hubiéramos enfrentado un peligro real, sabiendo que no estamos en peligro. Y eso le pasa a nuestras mentes cuando estamos en el terror o en el miedo. Y me agrada que las personas hayan logrado notar esa experiencia como de terror y supervivencia y las hayan hecho entretenimiento. Es súper interesante, y cuando logra enfrentar un miedo de pequeño en una película, me hace sentir bastante bien a mí cuando lo hago yo. ¿Por qué amo el terror? Es una pregunta muy complicada si se dirige simplemente a mí, porque de pequeño yo le tenía miedo a prácticamente todo. Mi primer acercamiento fue Scooby-Doo y El Hombre del Bosque, algo así, no me acuerdo sinceramente. Vaya que El Hombre del Bosque me cagaba, me dio miedo. Hasta los 8 años anduve sin poder dormir algunas noches pensando en ese sujeto. O sea, al final sí dormía, pero se entiende, ¿no? Es una exageración para meterlo a ustedes o envolverlo en el video, para que alguna dice sí fui o sí fui yo, ¿entienden? Pero cuando la volví a ver fue a los 9. Mi perspectiva cambió totalmente, le agarré cariño a la película. Hasta el día de hoy es una tradición repetírmela una vez al año. Pero mi amor por el terror realmente comenzó a los 12 años, con la película It. Fue la que demostró que el género tenía demasiado potencial, porque la película para mí es perfecta. Los planos, el silencio, los movimientos, el suspenso, la cámara, los efectos especiales, el mismo guión está muy bueno. El desarrollo de los personajes, cada uno tratando miedos diferentes y cómo deben que enfrentar a estos a su propia manera, es increíble. Sé que el libro es de Stephen King, pero el guionista lo logró hacer muy bien acá. No sé si fue el mismo, pero ya me entienden. Pero después de ahí seguí viendo películas de terror, cada una tratando el terror a su manera. Scream con una sátira, El Duende como la cosa más random que vi de terror, pero la amo. Chucky sabiendo utilizar muy bien los recursos de un pequeño juguete y lo que puede hacer. Literalmente es muy bueno Chucky en esa parte. Unas de demonios, otras de fantasmas. Las que más me preocupan a mí son las de asesino, más que todo cuando son casos reales. Pero me gusta como cada una cuenta una historia, que muchas pueden llegar a ser clichés repetitivas, pero cuando lo hacen bien es un género que amo con todo mi corazón. No puedo odiarlo. Películas como It, ya mencioné porque me gusta. Jeepers Creepers logra utilizar muy bien el suspenso, utilizando bien al personaje principal, dándonos miedo. Literalmente hay escenas que, si bien ya me había visto la película y segunda vez que me la vi, no me dio miedo, me pareció bastante interesante. Pesadilla en la calle Elm, la de Freddy Krueger, si no la conocen, un peliculón completo, utilizando muy bien las pesadillas y lo que puede llegar a ser el mundo de las pesadillas para las personas, no quedándose en lo básico y llegando a lo visceral, lo asqueroso, pero todavía sintiendo el suspenso de lo que pasará. La una es un peliculón porque no sabes lo que sigue, ¿no? Y puede morir cualquier persona y el final es muy bueno. Todas esas películas no las puedo dejar pasar porque es un género que siempre amé, por las experiencias que te llegan a contar, lo bien escrito que pueden llegar a estar algunos personajes, el suspenso, lo carismáticos que pueden llegar a ser los asesinos, el suspenso de quien sobrevive, o muchas veces la crítica a la sociedad que se oculta en capas de miedo de monstruos en muchas de estas películas. La última película de terror que me asustó, me mantuvo bastante pegado a la pantalla, fue El Maleficio, un peliculón en serio. Sabe combinar lo asqueroso con el suspenso, no cayendo en el cliché del género, utilizando su propio mundo para contar una historia
muy buena. Sabe utilizar el buen manejo del medio documental, grabando todo y que se vea lógico la grabada. Hay muchas partes que no están grabadas y están muy bien hechas. O ver el mismo sufrimiento de la madre en esa película, porque no sabe cómo cuidar a esta niña. Y al final bastante bueno o interesante. La que más me gustó, las últimas que vi, fue Scream 6, una sátira del terror que sabe utilizar muy bien el suspenso y el misterio. ¿Y quién está atrás de la máscara? Pero saben que si odio una película de terror tan cliché y aburrida que no sabe utilizar sus recursos, aclamada como La Monja. No estoy hablando de la secuela, no la he visto, pero en toda la película de La Monja me está quedando dormido. El Conjuro 3 para mí es igual de mala. Cosas que no me gustan del terror. Como hay cosas buenas, hay cosas malas. Arriba mencioné que las películas de terror cliché, pero también pudiera hablar de las películas que solo se quieren dedicar al gore. Sé que es un género en específico, pero las que solo se dedican a mostrar cosas asquerosas como vísceras, explosiones o cosas así, no funciona el terror para mí. Si bien hay películas gores que me gustan como Hellraiser, hay otras que ni por asomo llegan a ser algo interesante. Piensan que mostrando cosas asquerosas funcionan, y tristemente el terror no es así. A mí me gusta mucho el suspenso dentro de una película, me parece interesante, y el mostrar vísceras para mí no cumple nada de eso. ¿Verdad, Terrifier? No veo mal que a alguien le gusten las películas gore, más bien el payaso Terrifier me encanta, es un muy buen payaso, es carismático y salva demasiado lo que es la película. Veo demasiado potencial en ese payaso, pero la última escena es horrible, es vomitiva, es un desastre completo. No para bien, es para completamente mal. Cambiando el tema, las películas que son solo gore, si amo al cliché, hay muchas que odio, porque son clichésísimas. Porque cuando una película es cliché y sabes lo que va a pasar en todo momento, ves la idiotez que siempre va a pasar, ves los personajes que siempre van a estar, y les quitas todo el suspenso a la película, no sirve. Hace poco vi La Noche del Demonio y es decente, pero sabía cada cosa que iba a pasar. No me gustó porque pensaba que ya la había visto. Verdad o reto, tiene un concepto original, pero está muy mal aplicado. Y actualmente, y esto va con un poco de tristeza de mi parte, siento que el terror cada vez se quiere parecer más a Marvel que a lo que quiere ser terror. En conclusión, amo el cine terror. Si bien conozco y sus cosas malas, es un género que no puedo evitar de ver. Literal, el 80 y los 2000, esos años tienen peliculones completos. Porque el cine terror de esas épocas sabían cómo hacer. No querían ser superhéroes como actualmente. Veían un concepto interesante y lo hacían, lo escribían. Y era un concepto que podría ser malo, pero lo intentaban. Todas las de los 2000 y los 80 tienen bandas sonoras increíbles. Y es más importante, no necesitan depender de lo visual, sino entender el entorno que quieren crear. Antes que nada, no estoy diciendo que las películas actuales sean peores. Siento que hay muchas buenas, por lo menos Maleficio es moderna y es de las mejores películas de terror que he visto. Puedo dar muchísimos ejemplos de películas que son buenas, pero ahorita antes se me está acabando el video y me voy a despedir para no seguir metiendo relleno dentro. Déjenme en comentarios su película de terror favorita y hablamos por ahí. Y si me quieren seguir en Instagram para hablar de películas de terror, estoy completamente abierto. Síganme.